Radio Red de RCN. Grandes audiencias. En la hora de la verdad, al oído. En Al Oído les tenemos una historia muy dramática. ¿Recuerdan ustedes este abogado Balda, ecuatoriano, que fue abogado de Juan Manuel Santos en el Ecuador, para defenderlo con ocasión de los bombardeos de la Fuerza Aérea, cuando Juan Manuel Santos era ministro de la Defensa, y le iniciaron allá un proceso? Pues bien, Balda fue perseguido por Correa porque es un demócrata y no se van bien un demócrata con Correa en el Ecuador. Entonces le inició oposición y tuvo que venirse fugitivo con su familia a Colombia. Y el gobierno ecuatoriano, Rafael Correa, resolvió secuestrarlo en las calles de Bogotá y mandó unos bandidos ecuatorianos a que lo secuestraran en las calles de Bogotá para llevárselo. No pudieron. Finalmente intervino la gente, intervino la policía, lo liberaron. No le pasó nada a los secuestradores, claro, eran agentes de Correa, ¿cómo les iba a pasar algo? Pero entonces Correa tuvo una mejor idea. Ya que no los pude secuestrar mandando bandidos, ¿por qué no me los secuestra el presidente Santos? Oiga, presidente, hay allá un señor Balda, ¿por qué no me hace el favor y me lo manda para acá? ¿Pero qué es esto, por Dios? Y las reglas del derecho internacional público, y el derecho de los refugiados, y el derecho de los perseguidos políticos, ¿no? Santos lo secuestró, porque eso es un delito de secuestro, violando todas las disposiciones internacionales sobre refugio, sobre asilo, sobre la protección a la persona políticamente perseguida, y lo mandó con su familia prisionera para el Ecuador, incluyendo una niña colombiana por derecho de nacimiento, el Ius Soli. Esa niña era colombiana. Cometió semejante atrocidad el presidente ¿Deportaron a una Santos. colombiana? ¿Ah? ¿Deportaron a una colombiana? Pues claro, deportaron a una colombiana. Y entonces aquí nadie protestó, no pasa nada. Pero es que acaban de descubrir alguna cosa muy importante. Sergio, ¿nos quiere contar? Sí, doctor Londoño, pues parece que Anonymous, ese grupo internacional de hackers, pues se metió a unos correos electrónicos de altos mandos de la policía y está revelando unas cruces de correos entre policías y entre altos miembros del gobierno ecuatoriano, en los que se revela cómo se estaba planeando y ejecutando la operación Frontera Bogotá, la operación a través de la cual buscaban secuestrar a Fernando Balda, como en efecto lo alcanzaron a hacer y fue liberado. Por ejemplo, hay un correo que están revelando que es enviado por Wilson Daniel Narváez. Este señor es mano derecha del presidente Correa en temas de seguridad. Un correo enviado al mayor Santiago Mena, al mayor Rosero y al mayor Romy Vallejo, miembros de la cúpula de la Policía Nacional Ecuatoriana. Dice más o menos así: señor, buenos días, le envío la información que hasta el día de hoy se ha podido obtener del procedimiento. Es importante indicarle que hasta el día miércoles que se le entrega un resumen de los teléfonos de la esposa de Balda, es decir, que la estaban intentando chuzar aquí en Bogotá, ya que él tiene apagados los teléfonos, pero los gaulas siguen trabajando en eso. El de las cámaras me apagó el teléfono y acá existe entre ellos un pequeño resentimiento porque lo sacaron al subteniente Martínez. Creo que Martínez le dijo algo de las cámaras. Bueno, en fin, cuenta ahí un poco la historia en este correo. Pero dice al final: como le manifesté, señor, si hasta el jueves no nos dan una información convincente, nos autoriza a regresar, porque prácticamente estamos a la merced de lo que puedan hacer ellos. Básicamente lo que relata este correo electrónico es información de este señor Wilson Daniel Narváez, enviada a los policías desde Bogotá a Ecuador, diciendo cómo va la operación, qué estaba pasando con esa operación Frontera Bogotá. Mencionan a los gaulas, no sabemos qué relación puede haber ahí, pero lo cierto es que esto lo publicaron los Anonymous desde la cuenta del presidente Correa. Hackearon la cuenta de Twitter del presidente Correa y publicaron todo este cruce de correos electrónicos que revelan claramente
pues la relación entre la policía ecuatoriana, el gobierno ecuatoriano y el secuestro de Fernando Balda en Bogotá, un secuestro que, como saben todos, pues falló, pero que luego terminó compensándose con el envío, como contaba usted, doctor Londoño, de Balda y su familia a Ecuador. Balda está preso hoy en una cárcel en ese país. Claro, está preso, esa fue la conclusión final, pero ahora estos hackers descubrieron todo lo que estaba pasando y cómo se estaba tramando ese secuestro en Bogotá, que la Cancillería, cometido por funcionarios ecuatorianos. La Cancillería colombiana protestará. Pues por supuesto que no, sí, por supuesto que no. Claro que no. Si es, pero esto, si es uno de los doctor nuevos Londoño, mejores amigos. esto es algo que Balda ha denunciado insistentemente. Yo quiero recomendarles a todos nuestros oyentes que busquen el artículo. Es un blog que Balda tiene que se titula La traición. Habla de la reprochable calidad humana del presidente Juan Manuel Santos. Cuenta todo lo que le hicieron. Habla de su falta de principios y finaliza esa columna que él tiene diciendo que él llegó a una conclusión, que después de echar una mirada a la cobardía de Robert Redford, a lo vendepatrias de Benedict Arnold y Antonio López de Santa Anna y a la traición ambiciosa de Brutus contra César, advertí que todos juntos, dice Balda, no hacen a un Juan Manuel Santos. Eso es la conclusión a la que él llega. Algo que también están publicando en el blog de Anonymous es las sábanas del celular de Balda en Bogotá. ¿Qué es esto de las sábanas? Básicamente es el registro de todas las llamadas hechas y recibidas en el celular de Balda cuando estaba en Bogotá, inclusive con la celda a la que se conecta el celular en Bogotá. Dice dónde estaba Balda en ese momento, quién lo llamaba o a quién llamaba. Información pues del celular colombiano de Fernando Balda también está publicada en el blog. Conclusión, Sergio. Balda no está loco y las denuncias que viene haciendo desde hace tiempo son reales y ahí están las pruebas. Balda no está loco, las denuncias son reales, tan reales son además que recordemos Jaime Restrepo, el patriota, está llevando este caso ante la Corte Penal Internacional denunciando al presidente Correa por lo que fue el secuestro de Fernando Balda en Bogotá. Recuerden que él alcanzó a estar secuestrado y fue liberado unas horas después de su secuestro en el norte de Bogotá. Alcanzó a ser secuestrado la primera vez, porque la segunda vez el secuestrador fue Juan Manuel Santos, presidente de la República, quien sí tuvo éxito. Lo secuestró y contra todo el derecho internacional público. No se quedó un principio de derecho internacional sin violar. Lo montaron en un avión con la familia y se lo entregaron a Correa, y Correa lo devoró y lo tiene metido en una cárcel. Delitos, entre otros, haber defendido a Juan Manuel Santos por la operación en el Ecuador que dio de baja Raúl Reyes. Claro, la operación Sucumbíos. Así paga el diablo a quien bien le sirve, ¿no? Entonces, pero independientemente de eso, se trata de un secuestro cometido en Colombia y se trata de una tentativa previa de secuestro cometida por funcionarios de la policía ecuatoriana en las calles de Bogotá. Sí, claro. Y la Cancillería nuestra no protesta. Debiera haber una nota oficial de protesta y una llamada a nuestro embajador en el Ecuador para que venga a dar explicaciones al gobierno colombiano de qué fue lo ocurrido. Sí, y preguntar por qué tenían los registros, por qué tienen los registros del celular de Balda, los registros del celular colombiano de Balda, y por qué mencionan a los gaulas en este cruce de correos, por qué hay una mención a gaulas. Pero no pasa nada, aquí estamos acostumbrados a todo. Recuerden cuando Colombia sacó a Granda de Venezuela, lo sacó en una operación que casi cuesta una guerra. Chávez mandó para acá tanques de guerra y amenazó y era semejante bandido. Balda es un opositor, Balda es un político ecuatoriano que no está de acuerdo con Correa, es un perseguido político si hay alguno. Él no está condenado, él no está acusado de haber matado a nadie, ni de haber puesto bombas, ni de ser un terrorista, ¿no? Es un Leopoldo López ecuatoriano. Es un abogado además. Es un Leopoldo López ecuatoriano. Pero menos influyente que Leopoldo sí, López, probablemente para su desgracia, ya está en la cárcel y aquí en Colombia no pasa nada. Otra cosa que les quería comentar muy al oído es que me impresionó mucho la manera como Juan Manuel Santos, en público, golpea al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, lo maltrata, lo trata como a los perros utilizando el micrófono ante una audiencia bastante concurrida. Y luego recorre todo
la mesa principal, dándole la mano a la gente y le niega el estirón de manos, el apretón de manos a Angelino Garzón. Lo dejó con la mano estirada, doctor Londoño. Lo dejó con la mano estirada. ¿Habráse visto una patanería mayor? Es el estilo Dios del que usted mío. hablaba en las columnas del doctor Sánchez. El doctor estilo, Londoño. el El estilo. estilo. Es que es cuestión de estilo, es cuestión de estilo. Uno ataca a alguien con un micrófono cuando ese alguien puede defenderse con otro micrófono. Lo que ha debido hacer Santos es pasarle el micrófono a Angelino Garzón para que se defienda de las acusaciones que le está haciendo en público utilizando un micrófono. ¡Qué cobarde el presidente! ¡Qué cobarde! Bueno, pero eso también denota la desesperación que está viviendo el presidente Juan Manuel Santos, ¿no? Todo el nerviosismo alrededor Completamente. de una campaña que no está funcionando como él pensaba que iba a funcionar y todos los acontecimientos que no son muy favorables, Sí. hay que decirlo. Esto se dio en el marco del lanzamiento del Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos, donde quedó, pues, como cuenta el doctor Londoño, quedó el vicepresidente con la mano extendida esperando dársela al presidente cuando éste terminó de hablar. Y cuando terminó de hablar, no solo de hablar, de regañarlo también, porque también venía con regaño incluido del presidente al vicepresidente. El vicepresidente había denunciado hace unos días en público que en Colombia hay un retroceso en materia de derechos humanos, y le respondió el presidente precisamente en ese foro, le dijo: usted tenga la tranquilidad porque no sé en dónde se le ocurrió que íbamos nosotros a cambiar esa prioridad, la de los derechos humanos, y quiero que todos sepan que los derechos humanos son una prioridad esencial para el gobierno nacional. Le mandó Lo regaña con un micrófono, no le da el micrófono y después no le da la mano. Eso, diría un muy distinguido bogotano, de esos que sí son distinguidos, que en Bogotá los hay muchos. Qué patanería, ¿no? Sí, Y qué son patanería. tan Pero importantes yo los creo que hay derechos. una guerra declarada, ya Sí, entre Montserrat, el pero hay presidente y el guerras de guerras. vicepresidente. Eso es un hecho, Pero, eso es un hecho. claro. Después de las palabras de Germán Vargas, no era para menos. No sé qué pensaba el presidente Juan Manuel Santos que iba a hacer Angelino Garzón, que es un hombre que ha sufrido físicamente, se ha visto disminuido, pero no está vencido. Eso está claro. En absoluto. Y En absoluto. está Pero hay atacando, maneras de evidentemente. hacer la guerra. La buena educación no está reñida con las confrontaciones ideológicas. Y son tan importantes los derechos Bueno. humanos para el presidente Juan Manuel Santos, que lo hemos visto por Buenaventura en ninguna ocasión. Se fue el ministro, se van los mandos militares, el presidente no se ve por Buenaventura, doctor Londoño. No, ni por Buenaventura, ni Eso por es verdad. Yopal. Ni por Yopal. Ni Allá por está el Chocó cuando se quema Para las allá se selvas. fue Oscar Iván Zuluaga y ahora se va el presidente Uribe. Y A estuvo estar con Marta la Lucía gente- Ramírez en Buenaventura también. Y los derechos humanos al presidente, nosotros no creemos que sean así como ese resorte que está reclamando el vicepresidente Angelino Garzón para él. No, Lo no que creemos. pasa es que el presidente estaba montando una organización de derechos humanos en el Ministerio del Interior cuando le tiene otorgado por decisión administrativa conocida al vicepresidente Angelino Garzón el manejo de los derechos humanos. Es decir, lo estaba destituyendo en público y no le dio el micrófono y no le dio la mano. Bueno, muy bien, ese es el estilo, es cuestión de estilo. Les quiero contar una cosa simpática. El ministro Juan Carlos Pinzón fue a Tunja y en desarrollo de sus funciones los tunjanos están muy preocupados con su seguridad, como en todo el país. La seguridad se acabó en este país. Y entonces el ministro Pinzón llevaba unos carros que le estaba regalando a la pues le estaba dando, eso no es un regalo, eso es una obligación del gobierno, darle medios de comunicación a la policía, unos carros, y no sé si había también unas motos o alguna cosa. Y entonces fue y las dio en un acto público, con discurso y con todo. Santos iba a ir a Tunja en plena campaña presidencial. Y entonces, ¿qué iba a pasar con Santos allá? ¿Quién iba a salir a vitoriarlo? Nadie. ¿Quién iba a salir a abuchearlo y a silbarlo? Muchos. Entonces, ¿qué hicieron? Llenaron la plaza de Bolívar de Tunja, llena hasta las banderas. Los invito a que vean la foto en nuestra página www.lahoradelaverdad.com.co. Espero que la vean. Pues La ahí verdad, está. yo estoy sonriendo porque yo pensé que eran una especie de honores
y que era dedicado únicamente Una a la parada, policía, ¿no? una parada militar. Sí, sí, algo así. Una parada porque militar se ve a de la nadie. policía. Una- Toda No, la no se ve a plaza nadie, sí, llena la policía. con contingentes de la policía. Como la plaza es muy grande, pues los policías no alcanzaban a llenar la plaza, entonces eso lo organizaron con unas cadenas de policías, no en unas líneas rectas, sino en unas, sí, en unas líneas rectas, pero diagonales. Brazo a la formando derecha, brazo a la izquierda y cojan por espacio y eso, ocupen todo espacio. lleno Oiga, de y- policías. ¿Y sabes quiénes pudieron entrar a la plaza? Los que tenían una tarjeta especial para entrar a la tarima. El resto de la plaza estaba llena de carros, de motos y de policías. Y el pueblo por ninguna parte. Esa es la campaña presidencial de Santos. Y entonces mandó... Y no es mucha casualidad, doctor Londoño, que en plena campaña electoral se refuerce el parque automotor de la policía en Tunja. No sé, Bueno, ¿suele ocurrir es- o qué? Bueno, no, pues sí puede ocurrir, pero No sé. en fin, tratan de hacer alguna cosa y entonces creyeron que el pueblo tunjano iba a estar muy agradecido y se dieron cuenta de que la gente está enfurecida, en Tunja como en cualquier otro lugar del país, por todas las promesas que hace este señor, siempre incumplidas. Y le tenían la lista de las promesas incumplidas y se la iban a reclamar. Y entonces hicieron lo que tenían que hacer, que fue cerrar la plaza de Tunja y dedicarla solamente a los policías para que Santos entregara, oigan bien, los mismos carros que unos días atrás había entregado Juan Carlos Pinzón. Son los únicos carros que se entregan 2 veces. Lo reciclaron. Los Hay que recicla, entregarlos ¿cómo le bien, parece? Hay que estar seguros. Sí, Pero, sí. pero Montserrat, Hay que estar seguros de que se entregan, sí. Sí. Mire, esa definitivamente. fotografía ha debido recorrer toda la prensa del país. No la recorre, no tenemos capacidad de presentación visual, pero mírenla en nuestra página de internet, que es un No, pero espectáculo. se ve en diferentes medios, doctor Londoño, se ve en los periódicos que efectivamente lo que hay es policía, pero no hay gente. No hay gente alrededor del presidente. Se Es ve en un los hecho. diferentes medios, perdóneme, no le entendimos. No, en ¿Cuáles diferentes medios de comunicación, se ven fotografías en donde aparece el presidente Juan Manuel Santos con el gobernador y muchos policías alrededor, pero no se ve gente. Es una bueno, realidad. pero aquí, No es pero aquí invención hay unas- nuestra. Pero aquí hay unas fotografías de la Plaza de Bolívar No, de pero es Tunja que que son esas- un espectáculo, son un espectáculo. Esa es la campaña de Juan Manuel Santos. Entonces manda en reemplazo suyo a Vargas Lleras para que vaya por los pueblos de Antioquia a recoger los frutos de las promesas en Antioquia. Le fue como a los perros en misa. Y entonces vacío absoluto, silencio total. La gente no llegaba, algunas muchachitas iban y se retrataban con el hijo del presidente, pues porque les parecía buen mozo y simpático, y entonces se querían tomar una foto con él. Vamos a ver, doctor Londoño, cuántos van a Caldas mañana a las 3 de la tarde a encontrarse con el doctor Álvaro Uribe y el doctor Oscar Iván Zuluaga. Ah, esa sí, eso sí es una manifestación política. Sí, porque de Esa- lo que usted relata, doctor Londoño, yo creo que esa es la frase para enmarcar en esta campaña presidencial, que mi papá les manda saludos. Esa, Bueno, mi papá les manda saludos. esa fue la frase para enmarcar. Bueno.